Un saludo muy cordial a todas ustedes, estimadas estudiantes de la Escuela de Formación Virtual San Oscar Romero. Iniciamos la segunda entrega, la segunda sesión en línea de este curso de Historia de la Iglesia, que está dedicada a hablar sobre la Edad Media. Entonces vamos a iniciar el tema recordando la división de la historia de la Iglesia que habíamos presentado en la sesión anterior. Recuerden que había una distinción, ¿verdad? En la división de la historia de la Iglesia, como se hace en la historia universal y como se hace en la historia de la Iglesia. La historia universal hablamos de 4 grandes edades: antigua, media, moderna y contemporánea, que tienen esos grandes hitos históricos que están ahí marcados en rojo. La invención de la escritura, la caída del Imperio Romano de Occidente, el descubrimiento de América y la Revolución Francesa. Y habíamos dicho también que en el caso de la historia de la Iglesia, pues hablamos de Edad Antigua como el periodo comprendido entre el Pentecostés, que es el nacimiento de la Iglesia, y el inicio del siglo VIII, ¿verdad? En el año 700. Y hablamos de la Edad Media como el periodo comprendido entre el año 700 y el año 1294 con la elección del Papa San Celestino V. Luego habrá otros periodos de los que vamos a hablar más adelante: la Edad Nueva, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Entonces, esto es solamente como para repasar cuál es la división y cuál es la periodización, los términos, los límites de estudio que vamos a trabajar cuando hablamos de Edad Media. En nuestro caso, entonces, vamos a hablar de la Edad Media como el periodo comprendido entre el año 700 y el año 1294. Final del siglo VII, inicios del siglo VIII y ya a finales del siglo XIII, la elección de San Celestino V. Recordemos también que hemos dicho que ninguna periodización, ninguna demarcación de límites en los periodos de la historia es absoluta, ¿verdad? Por ejemplo, en el documento escrito que se les compartió en la plataforma Doxa, estamos manejando otros límites para la Edad Media, ¿verdad? Lo que yo les compartí ahí es tomado y adaptado libremente de la obra de Yorca Villoslada, y ellos hacen la división en años diferentes. Por ejemplo, el inicio de la Edad Media no lo ponen en el año 700, sino en el año 800, con la coronación de Carlomagno como emperador. Y no ponen el final en 1294, cuando se elige a Celestino V, sino más bien en el año 303, cuando muere su sucesor Urbano VIII. Entonces, vean que hay una diferencia en la manera de dividir los periodos de la historia según quien los esté estudiando, ¿verdad? Y no de una manera arbitraria, sino porque sabemos que la historia es un continuo, ¿verdad? Es un continuo, una continua evolución. No es que podamos saber hasta hoy llega una determinada época y mañana comienza otra, ¿verdad? Sino que es solo con el paso del tiempo, mirando hacia atrás, cómo ciertos acontecimientos han cambiado el rumbo de la historia, cambios significativos en la civilización, pues entonces ahí se pueden ir definiendo esos límites, ¿verdad? Y de nuevo, los hitos históricos no todos o no siempre son tan tajantes. Algunos empiezan apenas a marcar un cambio, una evolución. Y por eso entonces los límites de las épocas históricas para efectos de su estudio, pues pueden variar perfectamente de un investigador a otro, de un historiador a otro. Entonces no se extrañen de que yo les haya dado inicialmente esta delimitación del 700 al 1294, y en el documento que se les mandó por escrito viene otra delimitación que es del 800 al 1303. No hay mayor diferencia en esto. Bien, comencemos entonces a caracterizar un poquito la edad media. ¿En qué consiste? ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué es lo que normalmente entendemos por edad media? Probablemente ustedes han oído, ¿verdad? En el lenguaje popular, la expresión medieval normalmente se usa en un sentido
peyorativo, en un sentido despectivo. Normalmente se usa para hablar o de una persona atrasada en su pensamiento o de actitudes que se cierran al conocimiento, se cierran a la realidad y un montón de cosas más. Y lo cierto es que la Edad Media, que ha sido calificada como una época oscura en la historia de la humanidad, que ha sido calificada como una época de retraso, que ha sido calificada como una época, como un gran paréntesis en la historia, puede ser muchas cosas menos eso. Desgraciadamente, pues nosotros ahorita, hoy por hoy, nuestra cultura occidental es deudora del pensamiento ilustrado del siglo XVI, siglo XVII, todavía siglo XVIII y mucho de las ideas de la Revolución Francesa, que han querido borrar de la memoria justamente todo el periodo de la historia y han querido negar todos los aportes y los avances que la humanidad tuvo en la época medieval. Y ahorita vamos a ver por qué se ha querido eliminar eso. Y se han negado muchos avances que la iglesia, perdón, que la humanidad tuvo durante la época medieval, que están allí, aportes de los cuales hoy nosotros podemos disfrutar y que podemos y deberíamos agradecer, pero que arbitrariamente se han negado en el estudio de la historia. Por poner un ejemplo, hay gente que dice que la época medieval es un gran paréntesis en la cultura y en el conocimiento científico, pero resulta que las bases del conocimiento científico se empiezan a establecer en la Edad Media, ¿verdad? No como lo conocemos hoy modernamente, eso es posterior, pero ya las bases del conocimiento científico se empiezan a desarrollar y sistematizar durante la Edad Media. Hay gente que dice que la Edad Media, ¿verdad? Fue un retroceso en la cultura. La cultura occidental se conservó gracias al aporte de la iglesia en la Edad Media. Conocimiento de los filósofos antiguos, ¿verdad? De los clásicos. Por ejemplo, la filosofía de Aristóteles. Por ejemplo, los grandes autores clásicos de la antigüedad, de romanos, griegos. Esos se vinieron a conocer justamente gracias a que la iglesia conservó ese conocimiento a lo largo de la Edad Media, porque si no, por la influencia de los pueblos bárbaros, más bien toda esa cultura hubiese desaparecido. La cultura occidental fue cuajando a lo largo de la Edad Media y es lo que hoy es gracias a que las ciudades de lo que hoy es Occidente, las ciudades, digamos, de lo que es Italia, lo que es Europa, lo que es Francia, lo que es Alemania, todos esos territorios, se fueron desarrollando en torno a los grandes monasterios de la época y fueron dando origen a muchas ciudades. Aportes como por ejemplo la universidad. Hoy por hoy las universidades son digámosle, o reclaman ser conciencia lúcida de la sociedad y reclaman ser justamente representar todo aquello contrario a lo que ellos califican como medieval. Y la universidad en sí misma es fruto de la época medieval y del pensamiento medieval. Esas son parte de las paradojas de la cultura nuestra en que vivimos hoy, sobre todo en Occidente, que niega sus raíces y que abomina de sus orígenes, ¿verdad? Permítanme esta expresión, pero por ejemplo, los universitarios, los grandes académicos universitarios, los grandes científicos universitarios que dicen que la Edad Media fue un atraso en la historia, fue un gran paréntesis, es una época oscura, etcétera. Vamos a compararlos con una persona no sé, que después de tener una vida estable, ¿verdad? De tener su casa, de haber hecho su vida, de tener su casa, su carro, su profesión, etcétera, diga que no le debe nada a sus padres o a sus abuelos y que hable mal de la familia, ¿verdad? Algo más o menos así es un académico o un científico que habla mal de la Edad Media. Es alguien que está abominando de sus orígenes y de sus raíces, porque todo lo que hoy conocemos como civilización occidental, con sus luces y con sus sombras, tiene raíces en la época medieval. De manera que entonces lo primero que tenemos que hacer para abordar el estudio de la historia en la época medieval es justamente eso, empezar a eliminar ese tipo de prejuicios. Bien, básicamente son 4 temas que quisiera comentar con ustedes. Tengamos presente que estamos hablando de una época de muchos siglos,
de muchos siglos. Digamos, en la historiografía tradicional estamos hablando de alrededor de 1000 años, ¿verdad? En el estudio de la historia universal. En el estudio de la historia eclesiástica, pues estamos hablando más o menos de unos 700 años aproximadamente, 600, 700 años. Entonces, estamos hablando de muchos siglos riquísimos, con una gran variedad de temas que se pueden desarrollar y que evidentemente para efectos de este curso no podemos hacer. Entonces yo voy a tratar de hacer una síntesis muy apretada de esos grandes temas que son los que se les entregó ahí por escrito en la plataforma, ¿verdad? Básicamente vamos a tocar 4 temas superficialmente. Vamos a dar algunas generalidades. Vamos a mencionar alguna cosita sobre el cisma de Oriente o el cisma ortodoxo. La diapositiva tiene un error, dice cisma de Occidente, pero tiene un error, es el cisma de Oriente del año 1054. Vamos a decir alguna palabrita acerca de las cruzadas y una palabrita acerca de la Inquisición también, porque sobre estos últimos 2 temas hay también muchísimos prejuicios y cosas que se dicen que no son del todo ciertas. Bien, tengamos claro que la época medieval se caracteriza por una unidad cristiana y por un dominio, o digamos un fortalecimiento del poder del pontificado, o sea, la institución de los papas y del imperio. Y ahorita vamos a ver qué queremos decir con imperio, porque al decir imperio estamos hablando de 3 imperios diferentes. De una preponderancia, de una mayor presencia, de una mayor influencia de la iglesia en la vida de la sociedad en general. Y aquí es donde está el gran problema de por qué hoy por hoy, en la cultura en que estamos viviendo, se ve la época medieval como algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una preponderancia y una influencia notoria de la iglesia en la vida de la sociedad. Para mucha gente, para ciertos sectores intelectuales, decir influencia en la vida de la iglesia, entonces es hablar de superstición, es hablar de ¿qué podríamos decir? De creencias fantasiosas, es hablar de lo que no es científico, es hablar de lo que no es verdadero, etcétera, etcétera. Pero si justamente alguien sentó las bases para el desarrollo de las ciencias, en esta época fue la iglesia, ¿verdad? Porque era justamente, sobre todo en los monasterios, donde se llevaban, se copiaban a mano muchos libros, no solo de, como dije hace un rato, de los clásicos, de los autores clásicos antiguos, sino también se iban anotando, digámosle, descubrimientos que se iban haciendo. Había monjes y monjas que se dedicaban al estudio de la ciencia. Por supuesto, una ciencia no como la conocemos hoy, sino una ciencia mucho más incipiente, pero ahí se van estableciendo las bases. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar seguramente de Santa Hildegarda de Bingen, una religiosa alemana. Últimamente, en los últimos 10 años, ha cobrado más fama, más notoriedad. Antes casi no se hablaba de ella, pero una mujer que se abocó, por ejemplo, al estudio de las plantas medicinales y cómo unas plantas sirven para curar unas cosas y otras para curar otras, y dejó manuscritos, y así de una manera muy incipiente empezó a desarrollar el conocimiento y la ciencia sobre estos temas. Por ejemplo, ustedes habrán oído una serie de inventos y descubrimientos que nacieron en los monasterios, por ejemplo, y muchos licores que conocemos hoy, ¿verdad? La cerveza, licores como los que se usan usualmente como digestivos, ¿verdad? El amaretto y todas estas cosas que se hacen con base en semillas del bosque, ciertos destilados, ¿verdad? Fueron producidos o descubiertos justamente por los ensayos de prueba y error que hacían los monjes en los monasterios, y iban produciendo licor. Y tal vez ustedes dirían, ay, pero pero eso no es un avance, o que eran monjes borrachos o algo así. No eran monjes borrachos. Estamos hablando de una época en la que no existían las construcciones de hoy, no existían la calefacción de hoy, países o zonas donde los inviernos eran muy crudos,
Y entonces para poder mantener la temperatura corporal, se recurría a la producción de ciertos licores. La grapa, por ejemplo, la grapa es un licor también ahí muy conocido, sobre todo en Europa. Licores que se usaban justamente para eso, para poder mantener el calor corporal. Cuando a alguien se le baja la presión, hoy por hoy, ¿verdad? A veces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos una copita de vino, una copita de anís o algo por el estilo, y eso le ayuda, ¿verdad?, a subir la presión otra vez y estabilizarse. Esto nació en los monasterios, esto nació al calor de la iglesia, ¿verdad? Lo que pasa es que como era una cultura, ahí podía decirse una cultura cristiana que ya no existe hoy, ¿verdad? Pero era una cultura cristiana donde los valores del evangelio permeaban toda la vida del ser humano, todos los aspectos de la vida del ser humano, y había una influencia grande de parte de la iglesia institucional, ¿verdad? Entonces, para mucha gente hoy decir estas cosas obviamente es hablar de atraso, es hablar de superstición y un montón de cosas. De ahí viene el gran, bueno, parte del gran odio que se podría decir que existe en relación con la Edad Media en ciertos círculos intelectuales. Pero bueno, con el tiempo esperamos que esto vaya cambiando y que se vaya produciendo esa desmitificación necesaria de esta época de la historia. Hay un predominio de la teología. La teología era en la época de la Edad Media un conocimiento, digámosle, básico. Todo el mundo, no importa a qué se dedicaran, no importa qué estudiaran, sobre todo cuando empiezan a surgir las universidades, tenía que saber algo de teología, ¿verdad? Era un conocimiento. Así como hoy se dice, por ejemplo, que todo el mundo tiene que saber algo de computación, todo el mundo tiene que saber algo de inglés. En aquel tiempo todo el mundo tenía que saber algo de teología, ¿verdad? Los que estudiaban, que no era todo el mundo, por supuesto, pero las personas que tenían acceso a estudios estudiaban algo de teología. En la época del feudalismo, ¿verdad? Sobre todo en la Alta Edad Media, la época del feudalismo, ya sabemos que el feudalismo era aquel sistema, ¿verdad? Donde los reyes le daban a ciertos súbditos grandes extensiones de terreno. El dueño de este terreno es lo que se conoce como el señor feudal. Se convertía en amo y señor de aquel territorio y tenía gente que trabajaba para él, ¿verdad? Y él velaba por la manutención y el sostenimiento de los que trabajaban ahí, que eran los que se llamaban los siervos de la gleba. Todo esto es parte de la historia universal, ¿verdad? Es parte de lo que se estudia en estudios sociales en el colegio, y seguramente ustedes pues recordarán un poquito de esto. Bien, la última viñeta ahí dice conceptos falsos, pues ya he ido mencionando algunas cosas y más adelante mencionaré otras en relación con los conceptos falsos. Entonces, digamos, en general, podríamos decir que la Edad Media se caracteriza por esos elementos, ¿verdad? Esa presencia de la cultura cristiana, de los valores religiosos cristianos, valores del evangelio, en los diferentes aspectos y dimensiones de la vida, pero no quiere decir de ninguna manera que fuera simplemente una cuestión, como algunos hacen creer, que la iglesia tenía todo el poder, que la iglesia era la que mandaba y que la iglesia era la que oprimía a todo el mundo, sino simplemente que la cultura era verdaderamente una cultura cristiana en Occidente, ¿verdad? Y que permeaba todos los aspectos de la vida social, y por eso había una preponderancia de la iglesia. Pero no quiere decir que se negaran otras formas de conocimiento o que se impidiera, digamos, otros aspectos del desarrollo de la vida, sino al contrario, ¿verdad? Muchos aspectos de la cultura, de la ciencia, el conocimiento, de la vida social se fueron desarrollando más bien gracias al impulso de la iglesia, aunque hoy los historiadores no quieran reconocerlo y más bien lo nieguen. Recordemos así por encimita que ya para esta época ha habido políticamente hay un cambio a lo que vimos en la época antigua. Recordemos que en el año 476 ha caído el Imperio Romano de Occidente. Vamos a volvernos un poco más. Lo que conocemos como Imperio Romano, que más o menos alrededor del siglo I, era todo lo que está aquí rodeado en este mapa, rodeado en rojo. Era siglo I, siglo II, siglo III.
Acá, nada más para que nos ubiquemos en el mapa, así por encima, esto es la península ibérica, aquí está, está Portugal, está España, por aquí está Inglaterra, lo que es hoy el Reino Unido, por aquí está Francia, por aquí está lo que es Italia. Lo estoy poniendo en términos de hoy, obviamente en esa época esos estados como tales no existían, ¿verdad? Esto es el norte de África, aquí es Egipto, esto es de la Europa Oriental, esto es la zona de Turquía, por ejemplo. Aquí es ya donde inicia el continente asiático. Esto es el Mar Negro, en aquella época se le llamaba el Ponto o el Bósforo, se le van dando diferentes nombres según la época, y este es el Mar Mediterráneo. Entonces, el Imperio Romano, obviamente, pues como todo imperio, como todo estado, como toda unidad política, pues cambia a lo largo de la historia, ¿verdad? Se añaden terrenos, se pierden territorios y demás. Recordemos que el emperador Constantino había trasladado la capital del imperio de Roma a Constantinopla. Constantinopla es lo que hoy en día se llama Estambul, capital de Turquía, aquí a la orilla del Ponto. Este es el puro límite entre el continente asiático y el continente europeo. Constantino había trasladado la capital para acá y conforme va creciendo la importancia de Constantinopla, ciudad que antiguamente se llamaba Bizancio, eso es importante porque después se le va a llamar a este imperio, Imperio Bizantino. Eso para que por lo menos tengamos la referencia de cambio el nombre. Constantino traslada la capital a Constantinopla y esto significa que entonces Constantinopla va a ser una ciudad cada vez más fuerte, políticamente hablando, y Roma una ciudad cada vez más débil. Al punto de que en algún momento se da una división en las dos partes del imperio, división que dicho sea de paso, bueno, se da bajo el reinado del emperador Teodosio, pero que es una división no solo política, sino que también es cultural, ¿verdad? La gente del occidente piensa diferente a la gente del oriente, ¿verdad? Hay una forma de mentalidad, hay costumbres, hay lenguaje. Mientras en occidente predominaba el latín, en oriente predominaba el griego. Hay cuestiones de estructura de la sociedad y demás que cambian radicalmente. Si a veces en territorios pequeños uno ve diferencias culturales, ¿verdad? Pensemos en un país tan pequeño como el nuestro, donde vemos diferencias culturales, por ejemplo, entre gente de Guanacaste y gente de Limón, ¿verdad? Diferencias culturales muy notorias. Ahora piensen en un imperio tan grande como era el Imperio Romano. Entonces se va a dar esa división en la época de Teodosio entre estos dos imperios. Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, cada uno va a tener su propio emperador. Y el Imperio Romano de Occidente va a ir perdiendo fuerza poco a poco hasta desaparecer en el año 476, cuando los bárbaros lo arrasan. El Imperio Romano de Oriente, su capital Constantinopla, va a permanecer todavía varios siglos más. Y es el que se va a conocer entonces como Imperio Bizantino. Entonces, cuando oigan hablar de Imperio Bizantino, es el mismo Imperio Romano de Oriente. Esto va a plantear una serie de dificultades que ahorita vamos a verlo. Desde el punto de vista de la historia de la iglesia, va a plantear dificultades. Lo vamos a ver ahora porque justamente se va a llegar a una división de la iglesia, en lo que se conoce como el Cisma de Oriente. Pero además, obviamente, no todo el mundo era el Imperio Romano. Había otros pueblos por acá, los pueblos bárbaros, en el norte de Europa, que van a ir configurando ciertos reinos. Entonces, por ejemplo, se va a desarrollar en España el reino visigodo o visigótico, el reino de los germánicos en la zona de Alemania, el reino franco en la zona de lo que hoy es Francia. En aquel tiempo se conocían como las Galias, y así sucesivamente. Y conforme estos territorios se van evangelizando, pues también va a haber un crecimiento de la iglesia en esas zonas.
Todo eso es importante, por lo menos que tengamos una idea, porque de alguna manera marca el desarrollo de la historia universal. Uno de estos reinos que va a tomar mucha fuerza es el reino de los francos. El reino de los francos, que va a tener digamos, un apogeo, va a tener un periodo de mucha fuerza política, sobre todo con la dinastía de los carolingios. ¿Quiénes son los carolingios? Bueno, son, digámoslo así, la familia de Carlomagno, ¿de acuerdo? El abuelito, el bisabuelo de Carlomagno, que se llamaba Pipino el Medio, fue el primer rey, digámosle, carolingio, el primer rey nacido de esta familia. No es el primer rey franco, ya había otros reyes francos, pero es el primero de esta familia. Su hijo Carlos Martel, el hijo de Carlos Martel, que se llamará Pipino el Breve, que es este que vemos acá en esta imagen. Pipino el Breve va a ser muy importante, ahorita vamos a decir por qué. Y el hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, que va a ser el primer emperador carolingio. Ahí sí, ahí el reino franco se va a convertir en imperio carolingio. ¿Por qué estos dos personajes son importantes? Pipino y su hijo Carlomagno. Porque Pipino el Breve va a establecer una alianza con los papas. Recordemos que ya el Imperio Romano de Occidente ha caído en el 476. Estamos hablando que Pipino el Breve se convierte en rey de los francos como el 716, por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso el inicio de la historia de la Edad Media lo empezamos en el año 700, ¿verdad? Inicios del siglo VIII. Ya Pipino el Breve se convierte en rey y él va a hacer una donación de territorios a los papas. Donación que se va a conocer como el patrimonio de San Pedro, le van a llamar así, el patrimonio de San Pedro. Va a ser una alianza política y militar. Pipino le va a ofrecer al Papa territorio, le va a ofrecer ayuda militar, a cambio también del apoyo político del Papa. Obviamente, un rey que tuviera el apoyo político del Papa iba a tener, digámoslo, un respaldo muy grande para su gobierno. Esa donación de territorios que hace Pipino, más adelante se va a llegar a constituir en un reino como cualquier otro de la época, y se va a conocer con el nombre de estados pontificios. Entonces el Papa se convierte en el rey de un territorio, como cualquier otro rey, ¿verdad? Con ejército y desarrollo económico, etcétera, todo lo que eso implica. Esos estados pontificios van a desaparecer en el siglo XIX, a partir de 1870, y después de un breve impasse por allí, van a evolucionar hasta lo que hoy es el Estado de la Ciudad del Vaticano, establecido en el año 1929. Entonces, tengamos presente que lo que hoy se conoce como Estado de la Ciudad del Vaticano tiene su antecedente. No estoy diciendo que es el mismo territorio, cuidado, no es el mismo territorio, pero tiene un antecedente en los inicios del siglo VIII con esa donación de territorios que hizo el rey Pipino el Breve. Será luego en el año 800 cuando el hijo de Pipino, Carlomagno, que ya desde hace unos años era rey de los francos, va a ser coronado por el Papa León III como emperador carolingio. Ellos van a ver, Carlomagno intenta crear un imperio nuevo, completamente nuevo, y por eso se habla de imperio carolingio. Incluso él pretendía ser emperador de los francos, digamos, de los franceses. Sin embargo, va a ser visto por la mayor parte de Occidente como el heredero del Imperio Romano de Occidente. O sea, como una manera de resurgir el Imperio Romano. A Carlomagno no le interesaba mucho esto, pero bueno, va a ser visto de esta manera. Esto es para que entendamos que hay una conjunción ahí de los reinos con la iglesia de por medio.
Ustedes recordarán que dijimos en la primera sesión que Constantino no hace del cristianismo religión oficial del Estado, que es una cosa que dicen muchas veces en la calle, ¿verdad? Y en los documentales que a veces ven en televisión y demás, ¿verdad? Que Constantino hizo del cristianismo religión oficial del Imperio Romano y que hizo de la iglesia una iglesia imperial. Ninguna de las dos cosas es cierta. Constantino, recordemos, lo que hizo fue dar libertad de culto a los cristianos. Va a ser Teodosio, a finales del siglo IV, el que va a hacer del cristianismo una religión oficial del Estado, porque va a dar ciertas leyes basadas en prescripciones cristianas. Pero va a ser con Carlomagno donde la iglesia se va a convertir en una iglesia imperial. ¿Qué significa que la iglesia es una iglesia imperial? Que es una dependencia del imperio. Y entonces el papa, los obispos, los sacerdotes, todos van a ser, digámosle así, con palabras de hoy, funcionarios del imperio, del emperador. Y la cabeza de la iglesia va a ser o va a pretender ser el emperador. Entonces, en esta época hay una fusión muy fuerte entre iglesia e imperio. Y esto va a marcar mucho la época por el desarrollo político, por el desarrollo social y por el desarrollo religioso y por los conflictos que se van a generar también. Va a venir luego una época en la que los papas, ojo que la coronación de Carlomagno es en el año 800, más o menos 200 años después, ya en inicios del siglo XI, va a venir una época en la que los papas van a empezar a recuperar, digámosle así, la primacía en la iglesia, como cabeza de la iglesia. Por recuperar no, sino llevar a un nivel diferente. Y aquí quisiera hacer una aclaración. En la época antigua, la que vimos en la primera sesión, la época antigua, tengamos claro que los papas no tenían, digámosle, la preponderancia, ni la fama, ni podríamos decir el protagonismo que tiene, por ejemplo, el Papa hoy en día, como nosotros hoy lo conocemos y lo entendemos, ¿verdad? En los primeros siglos de la cristiandad, los primeros siglos de la iglesia, el papel del Papa como obispo de Roma es ante todo ser signo de unidad de la iglesia y ser el garante de la recta fe. ¿Se acuerdan ustedes de la primera sesión? Que, por ejemplo, en las controversias teológicas del arrianismo, del monofisismo, el monotelismo, los concilios eran convocados por el emperador, no por el papa, pero sí tenían que contar con la aprobación del papa. Y el papa enviaba a sus representantes a los concilios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papa, repito, es el garante de la recta fe de la iglesia y esa es su labor. Sin embargo, los papas, por ejemplo, en esos primeros siglos no nombraban obispos, ¿verdad? Los obispos se nombraban en cada iglesia, en cada comunidad. Los elegían normalmente por una elección popular ahí entre el clero y el pueblo. Y lo que el papa hacía era nada más, digámoslo así, el obispo que elegían en una ciudad venía y se presentaba donde el papa y le decía, me hicieron obispo de tal parte. Y de alguna manera manifestaba su comunión con el obispo de Roma porque era estar en comunión con toda la iglesia católica. Eso fue en la época antigua. Repito, a partir del siglo VIII, cuando la iglesia se empieza a transformar en una iglesia imperial, va a quedar todo subordinado a la autoridad del emperador, la autoridad al poder laico. Va a ser a inicios del siglo XI cuando algunos papas van a empezar poco a poco a ir dándole vuelta, haciendo un giro y llevar la primacía del papa a otro nivel donde no solamente el papa va a ser la cabeza de la iglesia y va a tener toda la autoridad y toda la jurisdicción en la iglesia en materia, digámosle, religiosa, en materia doctrinal, sino también en la parte jurídica, o sea, en lo organizativo, en la estructura. Y es cuando poco a poco los papas van a ir arrogándose el derecho de elegir los obispos, ya no solo que elijan por allá y que vengan y se presenten conmigo, sino que yo voy a elegir.
los obispos, ¿verdad? Es más o menos un poco lo que se va a ir dando poco a poco. Insisto, no son cambios que sean de la noche a la mañana, sino que sean poco a poco. Entonces, en este crecimiento del apogeo, perdón, este crecimiento del poder pontificio, el poder de los papas, que va a ser progresivo, va a ir evolucionando, hay tres personajes importantes, tres papas ahí que son claves para entenderlos. Ojo que no son seguidos los tres, ¿verdad? No están más seguidos, sino que son tres, digámosle, que representan mucho este cambio de mentalidad. El primero de ellos, San León IX, que gobierna de 1048 a 1054. San León IX es el primer papa itinerante, es el primero que empieza a viajar de un país a otro. Cuando murió Juan Pablo II, ustedes seguramente recordarán que los periodistas decían que Juan Pablo II era el primer papa que había empezado a viajar por todo el mundo. Bueno, eso en cierto modo podría decirse que es cierto si pensamos en que viajó a los 5 continentes, pero no es correcto en realidad por dos cosas. Primero que todo, porque el primer papa que empieza a viajar por todo el mundo conocido, podría decirse, por todo el mundo cristiano conocido, es San León IX. Y en todo caso podríamos decir también que antes de Juan Pablo II, ya en los tiempos modernos, pues Pablo VI había iniciado viajes internacionales, pero no nos vamos a detener en eso, lo hablaremos más adelante. Por ahorita habría que decir entonces, el primer papa que empieza a viajar por todo el mundo cristiano conocido es San León IX. Y es el que empieza a tomar, digamos, ciertas atribuciones en materia disciplinar, sobre todo en relación con los obispos, ¿verdad? Nombrar obispos, quitar obispos, ratificar ciertos nombramientos, etcétera. No en una confrontación directa con el imperio. Él, digamos, mantiene el status quo de que la iglesia sea imperial y demás, ¿verdad? Pero empieza a tomar más y más atribuciones. Atribuciones de gobierno de la iglesia, que es lo que usualmente se denota con la expresión el primado de jurisdicción del romano pontífice. Primero, jurisdicción es eso, la autoridad máxima de gobierno que tiene el papa. Entonces empieza ese primado de jurisdicción a ser reclamado por San León IX. Pero repito, no entrando en confrontación con el imperio, sino manteniendo la relación iglesia-imperio, pero a tomar poco a poco cada vez más atribuciones. La parte confrontativa sí va a venir con este otro personaje, con San Gregorio VII. Con San Gregorio VII va a venir una lucha bastante fuerte, que es lo que se conoce como la lucha por las investiduras. ¿Qué significa esto? Recordemos que estamos en la época del feudalismo. Ya dijimos, ya hicimos un repaso de qué era el feudalismo. Resulta que en la época imperial, de la iglesia imperial, los obispos eran señores feudales. Como los obispos eran funcionarios del imperio, entonces, ¿qué hacía el emperador? Le daba a los obispos un territorio, eran señores feudales, y les daba un territorio para, donde ellos eran señores, amos y señores, no solo en el campo religioso, sino también en lo político, en lo administrativo, ¿verdad? En lo social. Y entonces los emperadores reclaman para sí el derecho de nombrar obispos y de investirlos. ¿Qué es investirlos? Bueno, oficializar y darles todos los signos de poder. Entonces, ojo, no de ordenar, ¿verdad? No de ordenar los obispos, o sea, no dar el sacramento, sino de darles la autoridad y todos los signos, con un ritual propio y todo, los signos del poder temporal, como señores feudales. Y entonces, como los emperadores reclaman ese derecho de nombrar obispos, San Gregorio VII y otros papas, pero con San Gregorio VII es que esto llega, digamos, a su punto máximo, este conflicto, va a emitir una excomunión contra el emperador Enrique IV. Y entonces, imaginemos en una sociedad cristiana, una sociedad donde todo el mundo era católico, en una sociedad
donde todo el mundo se atenía a la autoridad de la iglesia, que el emperador estuviera excomulgado y que fuera expulsado prácticamente de todo aspecto de la vida social. Entonces aquello constituyó para el emperador, digámosle, un castigo muy grande, al punto de que se cuenta, pues, que fue a hacer una penitencia, ¿verdad? El Papa se había ido a una, digámoslo así, se había escondido, se había retirado a un monasterio, y entonces él va a este monasterio a pedir perdón y es un signo de penitencia. Los libros de historia así más tradicional y más anticlerical nos venden la idea de que el Papa estaba ya metido en el castillo, muy cómodo, sentado en un trono y comiendo rico, y el pobre emperador estaba afuera llevando frío, llevando nieve y pidiendo y tocando la puerta y reclamando y pidiéndole perdón al Papa, y el Papa, este viejo malo, Gregorio VII, no quería perdonarlo, ¿verdad? Y lo estaba humillando, y por eso la iglesia es mala, y por eso los papas son malos, y por eso la Edad Media es una desgracia. Bueno, esto no fue así. Simplemente hay que entender que en aquella época la penitencia, había una conciencia más clara de lo que significa la penitencia. La penitencia requería signos externos, no como lo que nosotros nos inventamos hoy, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero había más claridad de lo que significa la penitencia, y entonces el emperador sí, va donde está el Papa, pero porque le está haciendo una penitencia, está diciendo, ok, voy a pedir perdón, y parte de esos rituales de penitencia era eso. Voy a ir durante una serie de días, ahorita no recuerdo, a pedir perdón y con una vestidura especial y todo, no porque el Papa lo estuviera humillando y lo estuviera desprestigiando y lo dejara morirse de frío en la nieve, sino porque era el ritual de penitencia que él estaba cumpliendo. Entonces, estas son las cositas que, repito, nos venden mucho en ciertos documentales, en ciertos libros, pero es una mala interpretación de lo que era parte de la práctica habitual y de la cultura de la época, ¿verdad? Pero con San Gregorio VII, digamos, es cuando viene esta confrontación entonces más fuerte, ¿verdad? ¿Quién nombra a los obispos? ¿El Papa o el emperador? El emperador dice, me toca a mí. El Papa dice, no, me toca a mí. Y entonces al final el Papa excomulga al emperador, y el emperador tendrá que hacer penitencia, pedir perdón y ceder, en que es al Papa quien le corresponde el nombramiento de los obispos. Y ese apogeo del poder pontificio, de seguir tomando cada vez más importancia y más poder por parte de los papas, llegará a su culmen con Inocencio III. Será en la época, digamos, en la que el Papa va a tener un control y un poder religioso, social, económico, civil más fuerte. Vean que es mucho más avanzado, ¿verdad? Ya en el siglo XIII, en la Baja Edad Media. Será, por cierto, Inocencio III el Papa que aprobará a San Francisco de Asís la constitución de su comunidad, ¿verdad? De su congregación religiosa. Bien, entonces todo esto es para que tengamos claro entonces que con respecto a la época antigua, la Edad Media representará, por una parte, esa sinergia entre la iglesia y el imperio, convertirse la iglesia en iglesia imperial, pero también va a ser un tiempo de, digamos, en que poco a poco se va a ir reclamando más y más poder de parte de los papas al llegar a este apogeo de poder pontificio, sobre todo con estos tres pontífices. Para esta época también se va a dar el cisma de Oriente, del que ya hablábamos. El cisma de Oriente es la separación entre la iglesia católica de Occidente y la iglesia ortodoxa. Volvamos de nuevo, recordemos la división de los imperios. Dijimos hace un ratito que la división entre Oriente y Occidente no es solamente política, sino que también es cultural, ¿verdad? Y es religiosa. Ya desde hacía tiempo venía en crecimiento la división, ¿verdad? Poco a poco. Siempre se habla del año 1054 como el año del cisma de Occidente. Se habla de ese año como el año de la separación. Sin embargo, hay que tener claro que no se trata de una separación que se da de la noche a la mañana, ¿verdad?
sino más bien de un proceso que cristaliza, que cuaja justamente en esta fecha, pero que viene de mucho más atrás. En el documento que les compartí en la plataforma, el documento en PDF, sobre el cisma de Occidente, allí se enumeran algunas de las, digámoslo así, de las causas de este cisma. Entonces, la voy a leer y les invito a que ustedes tengan a mano el documento para que veamos que no es algo de la noche a la mañana. Valga decir, en algunos ambientes, en algunos momentos, se ha dicho es que la división de la Iglesia de Oriente y de Occidente se da por una cuestión doctrinal, una cuestión dogmática que se conoce como el filioque. ¿Qué significa el filioque? Una expresión en el credo. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos un poco la definición dogmática del Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla? Cómo en el Concilio de Nicea se establece y se formula la fe de la Iglesia en la divinidad del Señor, y en el Concilio de Constantinopla la fe de la Iglesia en la divinidad del Espíritu Santo. Y se dice que en el Concilio de Constantinopla se establece la fórmula que hoy rezamos, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuando eso se redactó en griego, decía nada más procede del Padre. Entonces, cuando se tradujo al latín, se puso del Padre y del Hijo, y eso en algún momento pues generó alguna controversia. Había una manera, digámosle, distinta de entenderlo, teológicamente hablando, y entonces pues algunos dijeron no debe decirse del Padre y del Hijo, sino procede del Padre. Ahora, esa controversia del filioque, que en latín se dice así, ¿verdad? Del Padre y del Hijo, significa ex patri filioque, del Padre y del Hijo. Esa controversia no iba a ser tan grande y no iba a dar para que se diera una separación total entre las iglesias. Eso es mentira, eso no es cierto, ¿verdad? No es eso lo que provocó la separación de las iglesias. Fue algo mucho más complejo que viene desde siglos atrás y que tiene que ver, como suele pasar, sobre todo con temas relacionados con el poder, con el ejercicio de la autoridad. Por eso entonces les invito a que vayan al documento que se les compartió en PDF sobre el cisma de Oriente. Y voy a mencionar las principales causas de cómo desde el año 381 vienen una por una sumándose hasta desembocar en el año 1054. Tenemos entonces ahí en el documento, dice la número 1, es el canon 3 del primer concilio de Constantinopla que daba a Constantinopla el título de Nueva Roma. Recordemos de nuevo el mapita de la división de los imperios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Constantino traslada la capital de Roma a Constantinopla. Y dijimos al iniciar este video que Constantinopla fue tomando cada vez más y más autoridad. Entonces, obviamente, esto no iba a gustar en Roma. Porque no era solamente una cuestión política. Si hubiera sido simplemente que el emperador ya no está en Roma, sino que ahora está en Constantinopla, no pasa nada. El problema es que, como también ahí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos conflictos de política interna, ¿verdad? Política eclesiástica interna. ¿Qué es lo que sucedió? Que el obispo de Constantinopla decía, bueno, como antes el papa era el más importante, porque era el obispo de Roma, el obispo de la capital del imperio, entonces como ahora Constantinopla es la capital, entonces el obispo más importante soy yo, porque soy el obispo de la capital del imperio, ¿verdad? Vean que es un tema de prestigio y de poder, ¿verdad? Asociado a la ciudad capital del imperio. Ustedes y yo sabemos y entendemos hoy que la importancia del obispo de Roma como el obispo más importante de la iglesia no es porque Roma fuera la capital del imperio, es porque allí murió San Pedro y los obispos de Roma son sucesores de San Pedro. Y entonces es allí donde es el obispo de Roma el que tiene la grave responsabilidad de conservar el depósito de la fe. Lo que Jesús le dijo a Pedro, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos en la fe.
Y por eso, repito, la figura del Papa en los primeros siglos, en la época antigua, tiene la tarea de ser signo de unión de toda la iglesia y garante de la recta doctrina. Esa es la importancia del obispo de Roma. Entonces, no es el tema de dónde está la capital, ¿verdad? Eso no debería ser la razón por la que el Papa fuera el más importante. Pero en aquel momento los obispos de Constantinopla lo empezaron a ver así, entonces decían, yo tengo que ser el más importante, ¿verdad? De nuevo, vean que es un problema de lógica de poder, ¿verdad? Aplicado a la vida de la iglesia, a la vida cristiana. Entonces empiezan a reclamar para sí ese primado, o sea, ese primer lugar, ese rango de importancia, de honor y de autoridad. Entonces, cuando el Concilio de Constantinopla le da a la ciudad de Constantinopla el título de Nueva Roma, en Roma brincan y el Papa de la época no aceptó ese canon. Dijo, no estoy de acuerdo con que se le llame a Constantinopla Nueva Roma. Entonces, esa es la primera razón. La segunda, el canon 28 del Concilio de Constantinopla, que daba a Constantinopla un primado de honor casi al mismo nivel de Roma. Vean que es la misma lógica. Lógica de poder, de importancia, de primacía entre las dos ciudades, Roma y Constantinopla. La tercera razón, el cisma acasiano, fruto del monofisismo. No voy a entrar en todo el detalle. Ya ustedes saben qué es el monofisismo, lo vimos en la primera sesión. Se dio un cisma allí, ¿verdad? Justamente una contraposición entre un grupito de gente digamos, encabezados por el patriarca de Constantinopla, Acasio, por eso se llama cisma acasiano, patriarca de Constantinopla, que fue rechazado por el obispo de Roma, por el Papa, a causa del monofisismo. Ahí la número 4 dice algunas dificultades bajo el pontificado de San Gregorio Magno por el título de ecuménico que se atribuye al patriarca de Constantinopla. Aún hoy en día, el obispo de Constantinopla, para los ortodoxos, es llamado así, patriarca ecuménico de Constantinopla. La palabra ecuménico no significa, como nosotros la entendemos hoy, ¿verdad? Un revoltijo de creencias y de religiones. El título ecuménico significa, originalmente, significa de toda la cristiandad, ¿verdad? Entonces, cuando el patriarca de Constantinopla se hace llamar patriarca ecuménico de Constantinopla, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo, la misma lógica de poder. Yo soy el obispo de toda la cristiandad, el obispo más importante. Entonces, hay una tensión ahí con San Gregorio Magno. Vean que hemos visto hasta el momento, hemos mencionado 4 causas y esas 4 tienen que ver únicamente con esto. ¿Quién es el más importante? ¿Quién tiene más prestigio? ¿Quién tiene más honor? ¿Verdad? ¿Quién es el obispo más importante de la iglesia? La quinta dice el Concilio Trulano II del año 692, realizado solo con obispos de Oriente y rechazado por Roma. Ahí es más fuerte el tema todavía de la autoridad porque ya hay un concilio de por medio. ¿Verdad? En Oriente hacen un concilio, ¿verdad? Solo con obispos del Oriente, lo hacen en Constantinopla y dicen, nosotros hacemos un concilio y esto vale para toda la cristiandad. Entonces en Roma dicen, no lo reconocemos porque no estaba Occidente ahí representado. Entonces ya ahí hay un tema, digamos, jurídico de fondo, que es la aceptación y la realización de los concilios. Tema sexto, la lucha iconoclasta. Esto es, no voy a entrar demasiado en detalle en ese tema, pero fue, digamos, una campaña de rechazo y de destrucción de imágenes, rechazo al uso de las imágenes en la vida de la iglesia, campañas de destrucción y toda la cosa. Había gente a favor y gente en contra. La mayor parte del Oriente era favorable al uso de las imágenes. La mayor parte del Occidente, o sobre todo, digamos, en Occidente estaban los grupos contrarios, ¿verdad? Y esto generó entonces un conflicto ahí de si usamos o no usamos imágenes y todo esto, ¿verdad? Pero estaba muy marcado por la cultura oriental y occidental. Número 7, la sustracción de la jurisdicción romana del sur de Italia, Sicilia, Iliria, Macedonia y parte de Grecia. Esto es nada más un tema de poder en el territorio, ¿verdad? Territorios, digámosle, que estaban bajo la influencia del Papa. Sí, el Papa, digamos, después de que el Imperio Romano de Occidente había caído, ¿verdad? El Papa se empieza a consolidar como una figura ahí
de autoridad, ¿verdad? De poder también en el ámbito civil. Entonces, el emperador, ahorita no recuerdo ahorita el nombre, pero el emperador bizantino le quita, digamos, la autoridad al papa en esos territorios. Entonces, de nuevo hay una lucha aquí de poder, ya más política, ¿verdad? Que religiosa, sino más política. Se le quitó al papa, el emperador bizantino le quita al papa territorios y entonces obviamente esto genera tensión. Perdónenme la comparación un poquito burda, un poquito odiosa que voy a hacer, y obviamente estamos hablando de dos planos muy distintos, pero para que se nos haga una idea. Imagínense, por ejemplo, cuando tuvimos la amenaza de invasión, bueno, amenaza no, la invasión en Isla Calero, ¿verdad? Por parte del gobierno de Nicaragua hace unos 12 años. Eso pudo haber tenido, de hecho tuvo por ahí un par de declaraciones, incluso en el plano religioso. Esta es la segunda vez que ustedes se dan cuenta que aquí asustan y se cierran las puertas solas. Una controversia, digamos, política puede tener a veces repercusiones incluso en la vida de la iglesia, ¿verdad? Por razones meramente culturales y de identidad y demás, ¿verdad? Eso pasó entre Oriente y Occidente. Una, que es el punto 7 que está en el documento. Una cuestión meramente política, ¿verdad? Sustracción del territorio a la autoridad del Papa, tuvo repercusiones en la tensión en las dos iglesias. Número 8, el conflicto por el reconocimiento del Cuarto Concilio de Constantinopla por parte de los griegos. Aquí de nuevo es un tema jurídico eclesiástico, ¿verdad? Así como en Oriente habían hecho un concilio sin obispos de Occidente, entonces Occidente no lo reconoció. Ahora el Cuarto Concilio de Constantinopla, los griegos por diferentes razones, no voy a entrar en todo el detalle, pero los griegos tampoco lo reconocieron, pero Roma sí. Aunque el concilio se hizo en Constantinopla, Roma lo reconoce, el Papa lo reconoce, pero los griegos no lo reconocían. Entonces, de nuevo, hay un conflicto ahí jurídico, eclesiástico. Y la evangelización de Bulgaria y Rusia en el siglo X. Ya para el siglo X había una diferencia tan grande entre las iglesias de Oriente y Occidente que hasta había, digamos, la tensión de quién podía evangelizar esos territorios. Y finalmente, ya en el año 1054, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos que esto es como una olla de presión, ¿verdad? Se ha venido almacenando presión durante mucho tiempo que no se ha venido solucionando y entonces va a explotar con una cosa que no parecería que fuera para eso, pero va a explotar, digamos, la gota que derrama el vaso, ¿cuál va a ser? Cuestiones políticas de territorio. Con la presencia de los normandos en el sur de Italia, con la presencia de los normandos en el sur de Italia, digamos, se va a dar el marco jurídico para que el patriarca de Constantinopla inicie una campaña de desprestigio de Occidente, una campaña antilatina. Por eso puse el ejemplo del conflicto de Isla Calero, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que un conflicto político como ese, que los obispos de Nicaragua se hubieran puesto a opinar y a decir unas cosas y los obispos de Costa Rica otras cosas. Terminamos peleándonos entre católicos por una cuestión meramente civil y de territorio. Pues eso pasó, algo así pasó, ¿verdad? En el cisma de Oriente, ¿verdad? Por una cuestión de invasión de territorios en el sur de Italia y de alianzas político-militares, se va a dar la ocasión para que el obispo de Constantinopla inicie toda una campaña de desprestigio de Occidente, del Papa, de la mentalidad latina, etc. Y la principal, digámosle, el principal argumento que va a utilizar el patriarca de Constantinopla, ¿cuál va a ser? El tema de la liturgia, ¿verdad? Porque, repito, la diferencia entre Oriente y Occidente no es solo política, es también de mentalidad. Y hay aspectos en la mentalidad litúrgica, y eso lo vemos, si comparamos cómo celebramos nosotros la Eucaristía y cómo la celebran ellos, ¿verdad? Hay diferencias muy importantes, muy notorias.
Entonces, una de las cosas que él empezó a atacar y a rechazar era ese tema, ¿verdad? De cómo, cómo se vive la liturgia. Ahí una cosa va a traer a la otra y va a terminar dándose una excomunión. Y aquí hay una cosa curiosa. No es el Papa el que excomulga al obispo de Constantinopla, sino un enviado del Papa. El Papa encarga a un cardenal y le dice, vaya, arregle este asunto. El cardenal Humberto Silva, para yo ahí les puse el nombre, Humberto Silva Cándida, lo tienen ahí en el documento. El Papa va a encargar a este cardenal que solucione el problema de Occidente, y lo que hizo fue más bien embarrilar más la cancha, porque entonces él se atribuyó la autoridad de excomulgar al patriarca de Constantinopla, y entonces el patriarca de Constantinopla lo va a excomulgar a él. Esto es una situación muy particular, porque además de que este cardenal no tenía la autoridad para hacer esta excomunión, menos en nombre del Papa, porque el Papa no se lo había encargado. Además, para ese momento ya el Papa se había muerto. Obviamente no existían los medios de comunicación que existían ahora. El cardenal no sabía que el Papa había muerto hacía unos días. Entonces él no podía ya actuar en nombre del Papa. Emite esta excomunión al patriarca de Constantinopla, y el patriarca de Constantinopla le devuelve la excomunión. Y esto fue interpretado como una excomunión entre las iglesias, pero no es una excomunión entre las iglesias, sino entre obispos, ¿verdad? Se excomulgaron. No fue propiamente una excomunión entre las iglesias, pero esto fue la gota que derramó el vaso, que produjo ya lo último de la ruptura, de decir, aquí cada uno por su lado, y ni me acuerdo. Y entonces pasaron siglos y siglos de una relación nula entre las dos iglesias, cada una con su vida, cada una adelante, pero sin que hubiera un vínculo ahí de comunión, un vínculo, digámosle, de comunicación entre ambas. Pues con el paso de los siglos, esto va a durar más o menos unos 910 años. Con el paso del tiempo, pues empezaron a haber ciertas comunicaciones, ciertos diálogos, hasta llegar a un momento muy significativo, un momento simbólico muy significativo, que va a ser en 1964, en enero de 1964, cuando Pablo VI viaja a Tierra Santa y se encuentra en Jerusalén con el patriarca de Constantinopla, que en aquel momento era el patriarca Atenágoras. No es el fin del cisma, pero sí un momento, un hito histórico muy importante en el restablecimiento de las relaciones entre las dos iglesias hermanas. Todavía no se ha llegado a la comunión plena, hay comunicación, hay entendimiento, en algunas cosas pues hay ciertos trabajos conjuntos, pero no hay una plena comunión. ¿Por qué todavía no hay una plena comunión? Por las mismas lógicas de poder, ¿verdad? Porque como se entiende la jerarquía en Occidente entendemos que el Papa es la cabeza de la iglesia, todos los demás obispos están subordinados a él. Y la mentalidad de Oriente no es así, ¿verdad? La mentalidad de Oriente es diferente, no es tan vertical. Entonces, si hoy por hoy no hay unidad plena, es porque las iglesias ortodoxas no quieren unirse a la católica porque no están dispuestos a reconocer al Papa como única cabeza, digamos, como cabeza máxima de la iglesia, por lo menos, digamos, humanamente hablando, ¿verdad? Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero digamos, humanamente hablando, pues es el Papa el que ejerce esa tarea. Bien, digamos que en términos generales, esto es lo que podríamos decir sobre la época medieval y, bueno, particularmente sobre este tema del cisma de Occidente. Y los otros dos temas que también quedan por mencionar tienen que ver con las cruzadas y con con la Inquisición. Los voy a mencionar en un video aparte, nada más por el hecho de extensión, ya llevo una hora hablando, entonces por el tema de la extensión de este video voy a tratarlas en un video aparte.